La verdad que si uno no entiende cómo está hecha una proteína, después poco va a entender de membrana plasmática y de enzimas y de todo eso, ¿sí? Entonces, es muy importante que ustedes vean, sepamos bien las biomoléculas. Nos vamos a tomar, como el primer parcial, digo 21, es corto, nos vamos a tomar mucho tiempo para ver las biomoléculas. De hecho, proteínas, que lo que vamos a ver hoy, lo voy a dividir en dos clases. Porque quiero, después les paso el cronograma, no tuve tiempo de escribir nada, estoy recién el fin de semana. Pero es muy importante que ustedes vean que las biomoléculas, ver la estructura de las biomoléculas es muy importante porque es lo que después nos permite entender todo lo que sigue después. Por eso hoy vamos a empezar con proteínas. Y de todas las biomoléculas vamos a ver lo mismo nosotros. Las funciones y la estructura. O sea, ¿qué pueden hacer y cómo están hechas? Uno dice, uy, tanto lío por eso, y sí, porque es un montón. Cada biomolécula es mucho. Sí, después es cierto que por ahí lo que les pregunta el examen no es tan profundo. Pero si ustedes no saben bien esto en profundidad, les va a costar mucho entender lo que sigue. Insisto con esto. Las proteínas son bastante llevaderas, después, y los ácidos nucleicos también, después lípidos y glúcidos son bastante hinchapelotas. Pero bueno, no importa, lo vamos a sacar sin problemas. Primero, vamos a ver las funciones de las proteínas. Y cada función con un ejemplo. Para empezar a nombrar las proteínas. Después vamos a estudiar algunas con más detalle. ¿Qué funciones tienen las proteínas? Una primera que se nos puede venir a la cabeza es transporte. ¿Qué transportan las proteínas? Muchas cosas, pero la más conocida es la hemoglobina, que transporta oxígeno y dióxido de carbono en sangre. Transporta O2 y CO2 en la sangre. Esta es una proteína que está en los glóbulos rojos y que probablemente todos hemos escuchado alguna vez. Las proteínas hacen de todo, chicos. Las voy a enumerar porque tengo ganas. Las proteínas hacen de todo. Transporte es fundamental. Pero también intervienen, por ejemplo, en lo contrario que es el transporte, que sería la reserva, el almacenamiento. O sea, fíjense que son dos cosas contrarias. Una cosa es llevar y traer y otra cosa es guardar. Y también hacen esto las proteínas. ¿Qué es reserva? Una muy común es la mioglobina, que almacena oxígeno en el músculo. O sea, es una reserva de oxígeno en el músculo para que cuando nosotros estamos haciendo ejercicio, el músculo tenga un poquito más de disponibilidad de oxígeno que los otros tejidos. Es como un extra antes de empezar a hacer ejercicio anaerobio. Después hacen otras cosas como la movilidad. El otro día y el anterior vimos que
Las células se mueven por flagelos, por ejemplo. ¿Y los flagelos de qué estaban hechos? De una proteína que se llamaba tubulina. Entonces también la movilidad se da por proteínas, se da gracias a proteínas. Por ejemplo, la tubulina, que compone los flagelos que permiten el movimiento de las células. Fíjense que prácticamente vamos a mencionar todo lo que puede hacer una célula. Función estructural. Con estructural uno se refiere más que nada a sostén o resistencia, a sustentación o resistencia. ¿Y qué proteínas tienen este tipo de función? Por ejemplo, el colágeno, el famoso colágeno. El colágeno nos da resistencia a la tracción, resistencia al estiramiento. Nosotros resistimos el estiramiento de nuestros tejidos gracias al colágeno. Cuando nosotros estamos patinando, por ejemplo, así, no nos vamos a la mierda porque tenemos colágeno en nuestras articulaciones que evita que se nos estiren mucho. Esta es una proteína estructural por excelencia. Después tienen funciones de síntesis. Recuerden que sintetizar algo es fabricar algo, producir algo. Y hablamos el otro día. ¿Qué proteínas sintetizan otras cosas? Las proteínas ribosomales. Después vamos a ver los ribosomas más en detalle en la clase de citosol. Pero las proteínas ribosomales, ¿se acuerdan que les dije que los ribosomas sintetizan proteínas y están formados a su vez por proteínas? Entonces, las proteínas ribosomales que se encargan de la síntesis de proteínas. O sea, como les decía, las proteínas son tan importantes que se forman a ellas mismas. ¿Qué más? Función de defensa o inmunidad. Las dos, se puede decir de cualquiera de las dos maneras. Nosotros no vamos a ver sistema inmune en biología, chicos, eso lo van a ver en la facultad. Mucho más adelante, en inmuno, que es tercer año. Pero tenemos que, seguramente habrán escuchado, y más ahora con todo el tema del coronavirus y las vacunas, habrán escuchado de los anticuerpos. Bueno, los anticuerpos son proteínas. Los famosos anticuerpos, que son proteínas que defienden al organismo de patógenos. Patógenos me refiero siempre a cualquier cosa, cualquier agente que pueda dañarnos. Nos defienden de patógenos, los anticuerpos. Y también son proteínas. Es como que siempre que falta, siempre que no me acuerde que es tal cosa, seguramente es una proteína. Si pienso que es una proteína, tengo 80% de posibilidad de acertar seguro. Hacen mal las proteínas. Tienen función catalítica.
La función catalítica por excelencia la tienen las enzimas, que son proteínas. También tenemos que ver enzimas, las enzimas que son proteínas. ¿Qué hacen las enzimas? Aceleran reacciones químicas. Hacen que las reacciones químicas, se dice reacciones biológicas porque ocurren en nuestro organismo. Las enzimas aceleran reacciones biológicas. Eso significa que tienen función catalítica. Y también son proteínas, chicos. Entonces, fíjense toda la función que puede tener una proteína. Estamos diciendo prácticamente de todo, ¿no? Transportan, reservan, nos permiten el movimiento celular, forman estructuras que dan sostén y resistencia, pueden sintetizar otras moléculas, nos defienden de las agresiones externas y aceleran reacciones químicas. O sea, es como decir, casi hacen todo, ¿no? De las 100% de las funciones, el 60-70% lo hacen las proteínas. Esto es para que nosotros empecemos a entender por qué vamos a estudiar las proteínas en detalle. Porque todo esto, o casi todo esto, lo vamos a ver con profundidad nosotros. Y si no sabemos cómo está hecha una proteína, no vamos a entender una goma, como decimos acá, nada. ¿Sí? Vamos a empezar el largo camino de la estructura química de las proteínas. Sí, hay siempre química, ¿sí? Por eso en una época en el CBC las materias eran correlativas y para poder cursar biología había que cursar química antes, porque realmente se requiere bastante química para estudiar biología, para entenderla más rápido. De todas maneras uno se puede aprender las cosas de memoria y listo, pero si sabe algo de química antes ayuda. Lo que pasa es que eso les complicaba mucho el CBC, ¿no? Porque si no aprobaban química no podían hacer biología y inmediatamente se tenían que atrasar un año. ¿Sí? Cuando yo hice el CBC, hace 19 años, eran correlativas las materias. Pero bueno, tampoco es una cosa de cuánto hay que saber de química. ¿Sí? Nosotros lo que primero que vamos a decir es que las proteínas son polímeros de aminoácidos con una conformación espacial. Polímeros de aminoácidos con una conformación espacial. Recuerden que un polímero es como la repetición de varias unidades similares. Así que van a ser como el conjunto de muchos aminoácidos, pero no un conjunto así cualquiera, sino un conjunto de aminoácidos que va a adquirir una determinada conformación en el espacio. Porque para llevar a cabo todas estas funciones, evidentemente tienen que tener una determinada conformación. Seguro. Nosotros, por supuesto, lo primero que tenemos que saber es cómo está hecho un aminoácido. Para estudiar la estructura química de una proteína, es fundamental que sepamos cómo está hecho un aminoácido.
que a partir de ahora lo vamos a abreviar como AA, o sea, A mayúscula y A minúscula, porque es muy largo decir aminoácido. La composición de un aminoácido. Recuerden algo sencillo, que seguramente alguna vez lo escucharon. El carbono puede formar 4 enlaces, 4 ligaciones, siempre 4. O sea, del carbono siempre tienen que salir 4 enlaces, 4 uniones. No se olviden de esto. El nitrógeno 3. De un nitrógeno siempre tienen que salir 3. Ni más ni menos. El oxígeno 2, todo esto se sostiene en lo que vemos en química, de cuántos electrones necesitan para llegar al octeto. El oxígeno 2 y el hidrógeno 1. Uno solo, porque necesita un solo electrón. Tengan en cuenta esto, pónganlo como en un recuadro previo, porque nos va a servir mucho para entender cómo están compuestas las moléculas que vamos a estudiar estas 2 semanas. Carbono se liga a 4 cosas, nitrógeno a 3, oxígeno a 2 e hidrógeno a 1. Entonces, si nosotros pensamos en un aminoácido, vamos a tener un carbono central, que es el centro del aminoácido, que como todo carbono va a estar unido a 4 cosas. Porque si no, el carbono no está contento. ¿A qué se va a unir? Bueno, siempre va a estar unido a un hidrógeno. Siempre. Y también va a estar unido siempre a 2 grupos fijos. Este NHH, fíjense que el nitrógeno, como les dije, está unido a 3, 2 hidrógenos y el carbono. Esto se llama grupo amino, que en general lo abreviamos como NH2. Pero desarrollado es un nitrógeno unido a 2 hidrógenos. Siempre el carbono tiene que estar unido a un amino, a un hidrógeno y también a un carboxilo. El COOH es el grupo carboxilo, que lo abreviamos siempre como COOH directamente. Fíjense que así desarrollado es un carbono formando una doble ligación con este oxígeno y una ligación simple con este oxígeno que a la vez se une a este hidrógeno. Por eso el carbono, fíjense que siempre está formando 4. Una con este carbono, 2 con este oxígeno y una con este oxígeno. El carbono está, lo voy a poner acá abajo así no me invade, el carbono está unido, el carbono central por un amino, un hidrógeno y un carboxilo. Eso siempre. Y después el cuarto sustituyente se lo simboliza con una R,
Porque es la parte variable del aminoácido. Esta R se llama cadena lateral variable, porque es lo que varía en cada uno de los aminoácidos. Se usa una R porque en general se usa el término resto, pero es más correcto llamarlo cadena lateral. Esa R es la cadena lateral variable, que es diferente en cada uno de los aminoácidos que existen. Siempre, chicos, esta es la estructura de un aminoácido. ¿Hay muchos aminoácidos? Sí, hay 20 distintos. Hay 20. ¿En qué difieren esos 20 aminoácidos? En cómo es el R, en la estructura de su cadena lateral, porque todo lo demás lo tienen todos. Por eso, después de la composición, vamos a la clasificación de los aminoácidos. Son 20, chicos. Existen 20 aminoácidos en nuestro organismo. Existen 20 aminoácidos que se clasifican según la estructura de su cadena lateral. Que se clasifican según la estructura de su cadena lateral. Lo que por supuesto diferencia un aminoácido de otro es la R, ¿no? Si quiero clasificarlos es con la R, ¿no? No hay otra, no lo voy a clasificar por lo que todos tienen igual, ¿no? ¿En qué se clasifica? Se clasifican en principalmente dos grupos. Pero uno de los grupos tiene como dos subgrupos. Los principales grupos son polares o no polares. Se clasifican en polares o no polares. Los polares son aquellos que tienen oxígeno o nitrógeno en su cadena lateral. Para ser polar un aminoácido tiene que tener algún oxígeno o algún nitrógeno en su cadena lateral. Porque no hace falta que lo anoten, chicos, pero siempre los que dan polaridad son los átomos muy electronegativos. Porque recuerden que ser muy electronegativo es tener mucha tendencia a atraer electrones. Y si yo tengo mucha tendencia a atraer electrones, genero polaridad, porque genero que haya más electrones de un lado que del otro. Por eso siempre para que un aminoácido sea polar tiene que tener algún nitrógeno o algún oxígeno en su cadena lateral. Y a su vez los polares se dividen en polares cargados o polares sin carga. No vamos a entrar en detalle con esto, pero tienen que saber que hay aminoácidos que a pH fisiológico tienen carga eléctrica. Sus R's tienen carga, que puede ser positiva o negativa. No lo vamos a ver en profundidad,
Eso lo van a ver en bioquímica dentro de 2 años. Falta mucho. Solamente tenemos que saber que de los polares, que son los que tienen nitrógeno u oxígeno, algunos tienen carga positiva o negativa y otros no. Los aminoácidos polares, chicos, son hidrofílicos. ¿Qué quiere decir? Que tienen afinidad por el agua. Son afines al agua. Aman al agua, hidrofílicos. O sea, interaccionan bien con el agua. Después lo vamos a ver en química, pero el agua es polar, dentro de poco ya lo vamos a saber. Entonces lo que es polar interacciona bien con el agua que es polar, por eso son hidrofílicos. Y lo contrario son los no polares. Los no polares tienen solamente carbono, hidrógeno y algunos azufre en su cadena lateral. Carbono, hidrógeno o azufre en su cadena lateral. El carbono y el hidrógeno, ¿sí? Siempre son compuestos, y el azufre lo mismo, son elementos poco electronegativos, que no tienen mucha tendencia a traer electrones, entonces generan uniones poco polares. Nosotros acá en biología directamente decimos no polares y la polaridad es baja. Por eso, cuando hay solo carbono, hidrógeno o azufre y no hay ni nitrógeno ni oxígeno, el aminoácido es no polar. Y si es no polar, es hidrofóbico. Son hidrofóbicos. Odian al agua. Fobia al agua. No afines al agua. Está todo mal con el agua. Entonces, ya nosotros nos podemos dar una idea de que un aminoácido hidrofóbico va a tender a escapar del agua. Entonces, no hace falta que lo anoten, pero va a ser introductorio, nos va a servir para lo que viene ahora. Podemos pensar que un aminoácido hidrofóbico va a escapar del agua. ¿Qué quiere decir? Que va a tender a ocupar las partes internas de las proteínas para no entrar en contacto con el agua. Mientras que un hidrofílico va a tender a estar en las partes externas, en la parte de afuera de la proteína, para tener un contacto mayor con el agua, con el medio acuoso. Esto ya nos puede ir dando una idea de cómo se puede ir armando la estructura de una proteína. Y una cosita más que tenemos que saber de los aminoácidos antes de estudiar cómo se unen para formar una proteína, es que los aminoácidos son anfotéricos, son compuestos anfotéricos. También lo pueden encontrar como anfóteros, pero es lo mismo. Anfotéricos, porque pueden cambiar su carga según el pH del medio. El pH, después vamos a ver pH en química, pero tengan presente que el pH es una medida de la acidez del medio. Pueden cambiar su carga según el pH del medio. Esto va a ser importante porque algunos
que no tienen carga pH fisiológico, que es más o menos 7,4, a pH más bajos o más altos pueden adquirir carga y alterar las proteínas. O incluso algunos que sí tienen carga pueden cambiarla cuando el pH se altera, cuando se altera la acidez. Por eso también les decía que es muy importante la homeostasis, que es mantener el pH constante, porque alteraciones en el pH pueden alterar los aminoácidos y por ende las proteínas. Y si las proteínas hacen todo lo que dijimos que hacen, alterar la estructura de una proteína no es una buena idea, ¿no? Claramente. Lo que nosotros vamos a ver ahora es... No tienen que saber la estructura de ningún aminoácido de memoria, ¿sí? Eso en bioquímica. Les cuento porque por ahí, bueno, piensan, bueno, no estamos en la facultad, ¿sí? Así como yo les decía el otro día que es una materia profunda, biología, tampoco tiene un nivel de una materia de segundo o tercer año de una universidad, ¿no? Tampoco la pavada, ¿sí? Una cosa es que nosotros tengamos que profundizar. Y otra cosa es que nosotros tengamos que saber cosas que nos van a enseñar en la facultad, ¿no? O sea, yo también acá estoy mucho para decirles, principalmente en biología, qué tienen que saber y qué no, ¿sí? Porque si uno quiere saber todo sobre un tema, va a llegar a estudiar el 10% para el examen, ¿sí? Y bueno, no va a aprobarlo. Es profunda comparación de las otras materias. Pero le falta mucho para hacer una materia universitaria, ¿sí? Entonces, tenemos que aprovechar las cosas buenas. Lo que vamos a ver ahora, chicos, el siguiente título es unión peptídica. La famosa unión peptídica. La unión peptídica es el enlace entre dos aminoácidos. El enlace entre dos aminoácidos. Nosotros tenemos que ver muy bien cómo se produce ese enlace, porque es lo que nos va a permitir saber cómo está estructurada una proteína. Vamos a ver cómo es y qué características tiene ese enlace, algo que pueden preguntar en los choice. Vamos a dibujar dos aminoácidos cualquiera. Uno con su carbono central, su carboxilo, su hidrógeno y su cadena lateral. Le vamos a poner R1 a su cadena lateral, para diferenciarlo del otro que le voy a poner R2. Y su grupo amino del otro lado. Carbono central, carboxilo, amino, hidrógeno y cadena lateral. Ese aminoácido se va a asociar a otro. Otro que va a tener su hidrógeno, su carboxilo, su amino y su cadena lateral, que le vamos a poner R2 para diferenciarla. ¿Qué va a pasar? El carboxilo de un aminoácido se va a unir con el amino del otro. El carboxilo de uno se liga con el amino del otro.
en un proceso que produce la pérdida de una molécula de agua. El agua es H2O. Así que el H del amino se junta con el OH del carboxilo y se pierde una molécula de agua. Se condensan, se pierde una molécula de agua y este carbono queda directamente ligado con este nitrógeno. Fíjense cómo nos queda la estructura. Tenemos toda la parte izquierda que no cambió y este nitrógeno unido directamente al carbono del segundo aminoácido, el cual sigue teniendo su doble ligación con oxígeno. Y todo el resto es exactamente igual que antes. Por lo tanto, fíjense lo que sucedió. Se perdió solamente el H que estaba con este nitrógeno y el OH que estaba con este carbono. Y este carbono queda unido a este nitrógeno. El carbono del carboxilo de un aminoácido queda unido al nitrógeno del amino del otro. Directamente. Y ahí quedaron unidos los dos aminoácidos. Cuidado con esto, chicos. No es solo esta línea que une C con N, la unión peptídica. Unión peptídica se llama a todo esto, al carbono y el nitrógeno unidos con el oxígeno que está ligado al carbono y con el hidrógeno que está unido al nitrógeno. Todo esto se llama unión peptídica, todo eso que marqué aquí con verde. Todo eso es la unión peptídica. Y no solo tenemos que saber hacerla, porque como si bien no nos van a poner a hacer una unión peptídica, nos pueden poner una estructura y yo tengo que identificar la unión peptídica dentro de eso. Tengo que saber cómo es. Tenemos que saber bien las características de la unión peptídica. Atención, porque esto es muy importante. Las características de la unión peptídica. Lo preguntan bastante. Primero que nada es covalente. Nosotros, bueno, precisamente hoy vamos a ver en química, y con algunos ya vimos, y con otros veremos el cuatrimestre que viene, los tipos de unión química que hay, pero las uniones covalentes son las uniones entre dos no metales. Carbono y nitrógeno son dos no metales. Y después tiene oxígeno e hidrógeno que también son no metales. Por lo tanto es una unión totalmente covalente. Ahora, ¿qué significa en biología que una unión sea covalente? Que es fuerte. Si en biología decimos unión covalente, significa unión fuerte. Difícil de romper, difícil de quebrar. Toda unión covalente, como es una unión entre pares de electrones, es fuerte, es difícil de romper en el medio interno del organismo.
Además de ser covalente, es rígida, sin movilidad, no tiene movimiento, sus componentes no tienen movimiento, están duros. Lo demás se puede mover, el carboxilo, el amino que quedan libres, los R, pero los 4 componentes de la unión peptídica están bien rígidos, fijos, y además de ser rígida, es plana. Todos sus átomos están en el mismo plano. Todos los átomos están en el mismo plano. ¿Qué quiero decir con esto? Que los 4 átomos C, N, O y H están en el plano de la hoja, en el plano del papel. Están todos en el mismo plano. Los demás, como les decía, pueden movimentarse, pero estos 4 no se mueven y comparten siempre el mismo plano. Es covalente, o sea, fuerte, es rígida, sin movilidad y también es plana. Y además de ser covalente, rígida, adelante, covalente, rígida y plana, tiene polaridad. Eso no significa que sea polar, vamos a ver la diferencia. Genera cadenas con polaridad. ¿Qué quiere decir que genera cadenas con polaridad? Que los 2 extremos son diferentes. Fíjense los 2 extremos de lo que se formó cuando unimos los 2 aminoácidos. ¿Ven que en una tenemos el carboxilo libre y del otro lado tenemos el amino libre? Bueno, eso significa con polaridad, que tiene 2 extremos diferentes. 2 extremos diferentes. Uno de los extremos se llama carboxilo terminal y se abrevia como C terminal para no poner todo. Uno de los extremos es el carboxilo terminal o C terminal. Este extremo es el carboxilo terminal o C terminal. Y el del otro lado es el amino terminal, también conocido como N-terminal. Amino terminal o N-terminal, porque lo que queda libre es el nitrógeno. Todas las cadenas peptídicas tienen un carboxilo terminal y un amino terminal. El amino o N-terminal está del otro lado. Esto es muy importante saber que las cadenas peptídicas tienen polaridad, que tienen 2 extremos diferentes.
Porque después vamos a ver, por ejemplo, cuando veamos en el segundo parcial, traducción, síntesis de proteínas que se sintetizan del N terminal al C terminal. Por lo tanto, no da lo mismo desde qué extremo consideremos la proteína. Esto que hice acá, ¿es una proteína? No. Las proteínas tienen muchos aminoácidos. Con dos aminoácidos solos no voy a lograr una proteína que pueda hacer todas las cosas que dijimos al principio que hace. Y además además de tener varios aminoácidos, ahora vamos a ver cuántos, tiene que tener una estructura espacial, porque esto así que corno va a ser. Nada. Por eso vamos a seguir acá y vamos a hablar de la clasificación de péptidos. Todo lo que contiene uniones peptídicas son péptidos. Vamos a seguir poniendo clasificación de péptidos. O sea, de todo lo que tiene uniones peptídicas. Entonces, de aquí. Esto que yo hice acá es un dipéptido. Los dipéptidos tienen dos aminoácidos. Un dipéptido está formado por dos aminoácidos. Esto que dice acá es un dipéptido. Dos aminoácidos unidos por unión péptida. Después tenemos un oligopéptido. El oligopéptido tiene entre 3 aminoácidos y 20 aminoácidos. Entre 3 y 20 es un oligopéptido. Oligo siempre en biología significa algo chico, algo corto. Oligo es algo corto. ¿Quién es? Oligopéptido. Y después tenemos los polipéptidos, que tienen más de 20 aminoácidos. Más de 20, de 21 en adelante. ¿Dónde aparecen las proteínas? En los polipéptidos. Para poder formar una proteína, un péptido tiene que tener más de 20 aminoácidos. Pero además tiene que tener una conformación espacial. Decimos que una proteína es un polipéptido con conformación espacial. No es simplemente un polipéptido de 20 y pico de aminoácidos o más, sino que para hacer una proteína tiene que tener una conformación en el espacio. Estructuralmente una proteína es un polipéptido con conformación espacial. Y es un poco esa conformación espacial lo que vamos a estudiar hoy hasta el final. Un poco cómo se llega a que la proteína tenga una cierta conformación espacial. Por eso lo que nosotros vamos a ver a partir de ahora es la organización estructural de las proteínas.
Fíjense qué título que pongo, ¿eh? Organización estructural. O sea, eso nos puede llevar a pensar que es compleja la estructura proteica. Y tenemos razón. Pero la vamos a estudiar lo más fácil que se pueda. Oligo es menor que lipoviril. ¿Oligo es? Menor. ¿Menor que qué? No, porque oligo es menor. Sí, oligo es entre 3 y 20. Y poli más de 20. Lo que dice ahí nada más. Oligo significa poco y poli mucho, pero no importa eso. Tienen que estudiarse eso y ya está. Oligo entre 3 y 20, poli más que 20. Sí, busca algunas empanadas. Vamos, no se pongan a discutir cosas que no tienen importancia, ¿sí? Presten atención a lo que es importante. Organización espacial de las proteínas. Organización estructural, perdón, de las proteínas. Esto cae siempre en los exámenes. Lo hagan por UA21 o por CBC. La organización estructural de las proteínas está compuesta por 4 niveles. Por 4 niveles. Y estos 4 niveles son muy importantes, especialmente los primeros 3. El primer nivel es la estructura primaria. La estructura primaria. Nosotros de cada estructura tenemos que ver qué es y qué tipo de uniones contiene. Eso es básicamente lo que nos van a preguntar. ¿Qué es? ¿Qué representa cada estructura? ¿Y qué tipo de uniones la forman? ¿Qué es la estructura primaria? Lo más básico de una proteína. Es la secuencia lineal de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Es la secuencia lineal de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Básicamente lo que me dice la estructura primaria es qué aminoácido está en cada posición de la proteína. Siempre cuando uno hace la secuencia de una proteína, se empieza por el primer aminoácido, que le pongo aminoácido 1. Siempre el aminoácido 1 es el que tiene el amino libre, el N-terminal. Siempre se empieza del amino. Y después se va anotando, se va registrando la posición de cada aminoácido. El 1, que es un determinado aminoácido, está unido al 2, el 2 unido al 3 y así sucesivamente hasta que se llega al carboxilo. Ya sé que tiene más de 20, pero no voy a dibujar 20. Voy a hacer 20. Lo importante es que siempre la posición 1 la ocupa el aminoácido que tiene el amino terminal.
Y la última posición la ocupa el que tiene el carboxilo terminal libre. Por eso, la estructura primaria lo que nos dice básicamente es la secuencia, o sea, qué posición ocupa cada aminoácido, qué aminoácido está unido con cuál otro dentro de una cadena peptídica, de la cadena que va a formar la proteína. Siempre o muchas veces a la estructura primaria se la conoce como columna vertebral de la proteína. Es la columna vertebral de la proteína. ¿Por qué? Bueno, nuestra columna vertebral está en nuestro centro. La estructura primaria siempre ocupa el interior de las proteínas. Porque, como vamos a ver dentro de un rato, siempre a partir de la estructura primaria se va montando todas las estructuras superiores. Por eso es la columna vertebral, porque siempre ocupa el interior de la proteína, es central y además es rígida y plana la estructura primaria. ¿Por qué, chicos? Porque ¿qué forma la estructura primaria? Las uniones peptídicas. ¿Y qué dijimos sobre las uniones peptídicas? Que son rígidas y planas. Por lo tanto, la analogía con la columna vertebral es buena, porque ocupa el interior, el centro de la proteína, y además es rígida y plana, como nuestra columna vertebral. Así que es una buena analogía. Y está estabilizada la estructura primaria únicamente por uniones peptídicas. La única unión que contiene la estructura primaria es la peptídica, no hay otra. Que recuerden que son covalentes. O sea que si me dice que en una opción, un choice, que la estructura primaria solo contiene uniones covalentes, es correcto. Solo está estabilizada por uniones peptídicas, que son covalentes. Por lo tanto, si me dice un choice que solo la estructura primaria solo contiene uniones covalentes, es correcto. No tiene ningún otro tipo de unión. Sin embargo, hay estructuras superiores, porque esa columna vertebral de la proteína, si bien es rígida, no es dura. Y como no es dura, puede plegarse, puede doblarse. O sea, esto es algo duro. Como es duro, no lo puedo doblar. Pero esto es algo rígido, pero no es duro. Entonces lo puedo doblar, plegar.
Esa es la diferencia entre rígido y duro. Algo duro no puede doblarse y algo rígido puede doblarse pero no se rompe. La estructura primaria es rígida, pero no es dura. Por lo tanto, se puede doblar, se puede plegar. Ese plegamiento de la estructura primaria da lugar a la estructura secundaria. A la estructura secundaria. Siempre cuando uno dice plegamiento se refiere a la conformación. Plegar algo es como doblarlo. Por eso la estructura secundaria comprende el plegamiento de la estructura primaria. El plegamiento de la estructura primaria. En conformaciones específicas. Ahora les voy a decir cuáles pueden ser o cuáles tienen que saber. El plegamiento de la estructura primaria en conformaciones específicas. Esta estructura secundaria que forma la estructura que comprende el plegamiento de la estructura primaria no se debe a uniones covalentes, se debe a uniones no covalentes que son más débiles. Está estabilizada por uniones puente de hidrógeno, que vamos a estudiar más en química. Por eso, como les decía, siempre es bueno estudiar primero química antes de biología, pero si estudian química van a poder entender más y no van a tener que recordar de memoria. Está estabilizada por uniones puente de hidrógeno, que son uniones no covalentes. Siempre hablar de no covalente es hablar de débil. En biología, covalente fuerte, no covalente es débil, siempre, es más fácil de romper. Está estabilizada por uniones puente de hidrógeno, que ahora les muestro cómo son, entre aminoácidos próximos, tienen que estar cercanos entre sí, próximos entre sí en la estructura primaria. Tienen que estar próximos, no se puede formar un puente de hidrógeno entre un aminoácido que está en la posición 1 y otro que está en la 77. Uniones, puente de hidrógeno entre aminoácidos próximos entre sí en la estructura primaria. Y simplemente, más allá de que ustedes tienen que saber esto de memoria y listo, les voy a mostrar cómo se produce el puente de hidrógeno. Y después cómo eso puede generar un plegamiento de la estructura primaria. Siempre recuerden que tenemos diferentes aminoácidos. El primero con su amino terminal. Supongamos que este es el primero. Recuerden que tiene el doble enlace con oxígeno y su cadena lateral. Este tiene el hidrógeno, su cadena lateral, y se unió
directamente al otro aminoácido. Esperen que quiero hacer primero el amino terminal. El que tiene el amino terminal es el que comprende, el que tiene el grupo amino libre, pero recuerden que conserva el doble enlace, un doble enlace con oxígeno. Recuerden que perdió el OH por haberse unido al nitrógeno, pero conserva un enlace doble con el oxígeno, ¿no? Y después tiene su cadena lateral libre. Libre, que tiene carboxilo libre, según la cadena lateral, al nitrógeno de este, que a su vez tiene su hidrógeno, su carbono, que tiene sufrir una parálisis cerebral. Sufrí una parálisis cerebral. Bueno, ahí está. Este tiene el amino libre. Silencio. Tiene tiene el carboxilo, claro, el R sale de este. Entonces, tenemos el amino libre, el primer aminoácido de la cadena, ¿no? Que tiene su hidrógeno y su cadena lateral. Después, el doble enlace con el oxígeno unido al nitrógeno, que también tiene su enlace con el hidrógeno. Y después el resto. Ahora bien, nosotros vamos a poner varios aminoácidos en el medio. Acá va a haber varios aminoácidos. Supongamos unos pocos aminoácidos, ahora lo voy a poner. Pero acá en el medio hay entre 3 y 10 aminoácidos más, que por supuesto no voy a dibujar. Y del otro lado vamos a tener al que tiene el carboxilo libre. Al que tiene el carboxilo libre. Al que tiene libre el COOH. Pero también va a tener su nitrógeno con un hidrógeno. Tenemos así y así. Tenemos el primer aminoácido, que es el que tiene el amino terminal. Este es el aminoácido número 1. Este de acá es el 1 porque tiene el amino terminal. Y después hay varios aminoácidos, puede ser entre 3 y 10. Supongamos que este es un aminoácido, el último aminoácido o un aminoácido que está en una posición mayor. O sea, aminoácido puede ser 5, pónganle. Después vamos a ver cuántos pueden haber en el medio, pero pongámosle 5 por ponerle A. ¿Cómo se forma ese puente de hidrógeno? Es una unión que se da a distancia entre el oxígeno que quedó unido al carbono del primer aminoácido y el hidrógeno que quedó unido al nitrógeno del último. O sea, esto. Esto ahí es un puente de hidrógeno.
El oxígeno, que es muy electronegativo, atrae al hidrógeno, que es poco electronegativo, del aminoácido que está cerca. Vamos a ver que puede estar entre 4 y 10 posiciones, pero lo atrae a distancia. El oxígeno de un aminoácido atrae al hidrógeno de otro que está cerca, pero no contiguo. Próximo, pero no vecino. Eso que formamos acá entre el oxígeno que está unido al carbono del primer aminoácido y el hidrógeno que está unido al nitrógeno, por ejemplo, del quinto aminoácido, esto se llama puente de hidrógeno. Ese puente de hidrógeno a distancia es lo que va a terminar permitiendo que la estructura primaria adquiera un plegamiento, una conformación. Cuando haya varios de estos puentes de hidrógeno entre aminoácidos que estén próximos en la cadena, aunque no contiguos, la columna vertebral, o sea, la estructura primaria, va a empezar a doblarse, a adquirir un plegamiento. ¿Qué dos plegamientos clásicos tenemos que ver? Bueno, decimos que hay dos tipos de estructura secundaria formada por estos puentes de hidrógeno, que son la hélice alfa, que es la más conocida, la hélice alfa, que está formada o que se forma cuando hay puentes de hidrógeno entre aminoácidos que distan 4 posiciones, se forma por el establecimiento de puentes de hidrógeno. Puentes lo abrevio así, puentes de H, puentes PTS, puentes de hidrógeno, entre aminoácidos que están a 4 posiciones. Entre aminoácidos que distan significa están a una determinada distancia, es un verbo que implica eso, que distan 4 posiciones en la estructura primaria. Se produce por el establecimiento, la formación de puentes de hidrógeno, varios puentes de hidrógeno, entre aminoácidos que distan 4 posiciones en la estructura primaria. Aproximadamente, porque a veces es un poco menos, pero nosotros decimos 4 y listo. Cuando se producen varios puentes de hidrógeno entre aminoácidos que distan 4 posiciones, que están a 4 posiciones uno del otro en la estructura primaria, la columna vertebral, o sea, la estructura secundaria, se pliega en forma de hélice, helicoidal. Eso es una hélice. Por ejemplo, si acá está el aminoácido que ocupa la posición 1 y acá el que ocupa la 5, por ejemplo, se produce un puente de hidrógeno entre estos dos. Y si acá está el que ocupa la 2 y acá el que ocupa la 6, se produce otro puente de hidrógeno. Siempre de la misma forma, entre este oxígeno y este hidrógeno. Y si acá
uno más y chao. Si acá está el de la posición 3 y acá el de la posición 7, se va a producir otro puente de hidrógeno. ¿Y qué pasa? Cuando se producen todos esos puentes de hidrógeno, la estructura primaria se termina plegando en forma de hélice. Cuando hay muchos puentes de hidrógeno juntos, esta estructura primaria, que era lineal, va adquiriendo una conformación en forma helicoidal, o sea, una cosa así. A veces los puentes de hidrógeno se establecen entre aminoácidos que siguen siendo próximos, porque es obligatorio para la estructura secundaria, pero no tan próximos. Ahí se forma la otra estructura, que es la lamina beta. No es fácil imaginarse cosas tridimensionalmente, así que más o menos el concepto y se lo estudian de memoria y listo, ¿sí? Para imaginarse cosas tridimensionalmente les falta bastante. Pero es más o menos el concepto y es más o menos saber las cosas más importantes. ¿Qué uniones las establecen? ¿Entre qué aminoácidos se dan? Más o menos cómo se dan químicamente y listo. La lámina beta se genera por la formación de puentes de hidrógeno entre aminoácidos que distan 10 posiciones. Siguen estando cerca, pero no tan cerca. Entre aminoácidos que distan 10 posiciones entre sí. No es tanto, pero están un poquito más lejos que los de estructura a hélice alfa, que los de la hélice alfa. De puentes de hidrógeno entre aminoácidos que distan más o menos 10 posiciones entre sí. Ya les digo, no es fácil imaginarse tridimensionalmente esto realmente y tampoco hace falta que lo hagan, chicos, ¿no? Estamos en el CS, falta un montón y no le van a hacer dibujar nada. Lo que por lo menos quiero que sepan es que cuando la formación de puentes de hidrógeno se produce entre aminoácidos que distan 10 posiciones, por ejemplo, entre el aminoácido 1 y el aminoácido 11, o entre el aminoácido 4 y el aminoácido 14, la cadena se pliega en forma de láminas. Son como láminas que parecen como trapecios. Láminas así. Cuando es un poco más extensa la distancia, en lugar de plegarse en forma muy compacta, como es una hélice, se pliega en forma un poquito más distante, como es una lámina. Cuando la distancia entre los aminoácidos que forman los puentes de hidrógeno es mayor, se pliega en láminas. Y cuando es menor, se pliega en forma de hélices. Siempre lo más importante es que ustedes recuerden que tanto esta hélice como esta lámina son planas. ¿Qué quiere decir que son planas? Que forman como la base, el centro de la proteína. Y a partir de esas láminas o de esa hélice salen las cadenas laterales que sí tienen movilidad. Piensen que esto está fijo en el plano y a partir de eso, a los lados,
salen los R de los aminoácidos. Los R sí se proyectan hacia afuera y tienen movilidad. Para acá y para acá van a salir los R, las cadenas laterales de los aminoácidos. Y acá lo mismo. En ambos sentidos, a partir de la lámina, van a salir las cadenas laterales. Este es el plano y las cadenas laterales van hacia atrás, van hacia adelante y en la lámina lo mismo. Recuerden que las cadenas laterales sí tienen movilidad, las R de los aminoácidos. La estructura primaria es plana, se dobla con la estructura secundaria, pero sigue siendo plana y atraviesa a partir de la estructura secundaria, que es plana, salen las cadenas laterales. Y esas cadenas laterales pueden ser bastante largas y además, como les decía, tienen movilidad. Lo que hace que sea bastante factible que empiecen a interactuar entre sí, a formar uniones entre sí. Cuando esas cadenas laterales empiezan a interactuar entre sí, se forma la estructura terciaria. En la secundaria, chicos, que quede claro que solo hay puentes de hidrógeno, no hay ningún otro tipo de unión. En la terciaria nos vamos a encontrar muchas más que hay que saber de memoria. ¿Por qué de memoria? Porque todavía no vieron química, así que no les queda otra que saber los nombres de memoria. Puente de hidrógeno se las expliqué un poco, las demás las van a tener que saber de memoria, lo lamento. La estructura terciaria es la forma espacial de la proteína. La forma espacial de la proteína. ¿Qué forma tiene la proteína en el espacio? O sea, si tiene forma de esfera, de pelota, de cubo, de columna, ¿qué forma tiene? Esa forma espacial se la da su estructura terciaria, determinada por la formación de uniones entre las cadenas laterales de los aminoácidos, entre los R de los aminoácidos. De las cadenas laterales de los aminoácidos. Uniones, chicos, entre las cadenas laterales. Fíjense que los puentes de hidrógeno no se daban entre las cadenas laterales, se daban entre componentes de unión peptídica. Estos se van a producir por asociaciones entre las cadenas laterales de los aminoácidos que pueden estar próximos o distantes en la estructura primaria. Pueden estar cerca o lejos, como las cadenas pueden ser largas y además tienen movilidad, perfectamente uno que está en la R de uno que está en la posición 2 puede interactuar con la R de otro que está en la posición 50.
Interacciones entre las cadenas laterales que pueden estar próximos o distantes entre sí. La estructura secundaria tienen que estar cerca, ya les dejé bien establecido eso. Si no están cerca, este puente de hidrógeno no se forma ni en pedo. Acá sí podemos tener uniones a mucha distancia. Tenemos, chicos, que aprender qué tipo de uniones puede haber. Vamos a ver todas las uniones, antes de hacer algún dibujito, todas las uniones que estabilizan la estructura terciaria. Me gusta escribir de vez en cuando en minúscula para divertirme un rato. Si no es siempre lo mismo. Uniones que estabilizan la estructura terciaria. Atención que se las tienen que aprender. Voy a darles como una mínima explicación, pero ya les digo, sin haber visto mucha química antes es difícil. Entonces, una pequeña explicación, pero tienen que aprenderse los nombres. Una puente de hidrógeno. Puente de hidrógeno también está en la terciaria. No solo estabiliza la secundaria, también está presente en la terciaria.